mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Y aquí estamos hoy, lunes 31 de enero. ¡Wow! El último día del primer mes del año. Ya se acabó. Ya. Ya el año, Sí, nuevo ya pasó. Ya podemos estar escuchando a Betty que dice, pero ya es, mira, es fin de año. Dentro de nada ya es el 2023. Si tú la pasas en eso. Y es que es verdad, todo pasa Sí, volando. pasa muy rápido, la verdad, sí pasa muy rápido. Sí, señor. Ay, Bueno. hoy es día de Don Bosco, Hoy es Don Bosco. patrono de la juventud. Esta semana tenemos a unos santos muy interesantes, porque tenemos a interesante, Don ¿verdad? Bosco, tenemos a San Blas, que vamos a hablar de él. Ah, eso te iba a decir. Hoy es día de Don Bosco, pero no vas a hablar de Don Bosco. No, también creo que es Santa Ágata, si no me equivoco. No sé. Bueno, Yo sé que él me estaba hablando de Santa Sí, es que- Viridiana, Viridiana. Santa Marcela, había muchos santos ahí Sí, que había estabas uno. ahí con una lista larga para escoger. Había uno que también era San Oscar de algo, no recuerdo, pero eran santos muy interesantes. Pero bueno, es bueno que Vamos a hablemos hablar de San Blas, sobre todo porque en casi todas las parroquias van a hacer la bendición Esa de las bendición gargantas que- y mucha gente no sabe qué es Bueno, eso. y sobre todo, como estamos en esta... Coyuntura Sí. del COVID. Exactamente, muchas personas, nosotros lo padecimos, pues las gargantas a veces... Todavía le escuchan la voz así, poco. una voz profunda de locutor, no vayan a creer que es que ha ensayado, no, es que le quedó la voz así. Sí, lo cierto es que bueno, para encomendarnos a San Blas al final tenemos una oración muy bonita Muy para que bonita. la hagamos todos y nos pongamos... Bueno, sí, mientras bajo su patrocinio. escuchan la historia de San Blas, pueden poner allí en el chat si quieren sus intenciones. Exacto. Entonces cuando llega el momento de hacer la petición, Ya la pues tienen cada uno piensa en su intención para ponerla allí. Bueno, hablemos de nuestro santo, que es San Blas, obispo. El martirologio romano nos dice que fue obispo y mártir que, por ser cristiano, padeció en tiempos del emperador Licinio en la ciudad de Sebaste, de Armenia, que eso es actualmente Turquía, y eso fue en el siglo IV, en el año 320. Etimológicamente, Blas significa aquel que es tartamudo, y es de origen latino. Imagínate. Es cómico, ¿verdad? Que Sí, que se signifique llame eso. tartamudo. Sí, y tenga que ver con las gargantas. Bueno, Ujú. Pero él no era tartamudo. no, bueno, que sepamos, no. San Blas, la verdad, goza de muchísima popularidad por un milagro que se le atribuye y que ha perpetuado la conocida bendición contra el mal de garganta. San Blas fue obispo de Sebaste a comienzos del siglo IV, como habíamos dicho anteriormente, y sufrió la persecución de Licinio, el emperador, el colega del emperador, que en ese momento era Constantino. O sea, es que habían dos emperadores. Uno de Oriente y el otro, de Occidente. Y entonces, claro, yo me imagino que era esa persecución de los dos. Era coemperador. Coemperador, ok. Entonces, claro, Constantino, como su mamá Santa Elena Ujú. era cristiana, pues él no perseguía a los cristianos. Y después incluso él mismo se convirtió. Pero Licinio sí los perseguía Sí, todavía. los perseguía. Bueno, de hecho, se podría considerar que fue uno de los últimos mártires cristianos de esa época. Sí, porque ya después Constantino prohibió la persecución, digamos. Sí. No, más bien dio libertad al culto cristiano. Ujú, exacto. Pues bien, era el año 316, siglo IV. Parece que San Blas, siguiendo la advertencia del Evangelio, me imagino en eso así como que salvo, no sé cómo sería, pero así nos dice su historia, huyó Bueno, de la como persecución. que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos cualquier de la luz. parte, ¿Quién sí. sabe cuál sería la parte del evangelio No que él sabemos, leyó? no sabemos. Pero huyó de la persecución de estos emperadores y se refugió en una gruta. La leyenda nos cuenta que, como costumbre, abunda sobre todo en particulares amenos, así como por Cosas ejemplo, graciosas sí, que lo presenta anciano, rodeado de animales salvajes, y estos animales además pues lo visitaban y le llevaban alimento. Pero como los cazadores perseguían a estos animales, pues lo descubrieron.
Y al ser descubierto, pues lo amarraron y lo llevaron como un malhechor a la cárcel de la ciudad. En efecto, se conoce como, bueno, en su pasión, que mientras llevaban al santo al martirio, y esta es lo que se cuenta y por eso se hizo popular, es que una mujer se abrió paso entre la muchedumbre, quienes estaban allí, y colocó a los pies del santo, se lo llevó estando él allí, donde lo llevaban, a su hijo que estaba muriendo sofocado por una espina de pescado que se había atravesado en la garganta. San Blas puso sus manos sobre la cabeza del niño y permaneció en oración durante un rato. Un instante después, procedió ratico, un instante después, el niño estaba completamente curado. O sea, la espina desapareció. Estaba totalmente sano. Y este fue el episodio que lo hizo famoso como taumaturgo, como una persona que hace milagros. Y eso además en el transcurso de los siglos. Y sobre todo para la curación de las enfermedades de la garganta. Por eso es que vemos que el día de San Blas bendicen, de hecho ponen las dos velitas cruzadas. Dos velitas cruzadas, así que le ponen como un lacito rojo en el medio y se lo ponen a uno aquí y el sacerdote da una bendición. Y fíjate que están así, que yo buscando en las casas de cosas, objetos cosas religiosas, litúrgicos, venden las velitas cruzadas. Ya armadas. Yo siempre he visto que los padres en donde yo he estado, pues iban con sus dos velitas y se lo ponen a uno aquí. Pero tú sabes cómo es aquí. Pero sabes que yo nunca había visto eso en Venezuela, esa bendición de las gargantas. Yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué bendición es esa? Sí. Pero fíjate que conversando con mi mamá, que le conté de que no, aquí hacen la bendición, y me dijo que en su pueblo donde ella nació, en Venezuela, sí lo hacían. Antiguamente. Mira. Y después lo dejaron de hacer. A lo mejor en algunos lugares todavía lo siguen haciendo. Pues sí. Pero la verdad yo no recuerdo. Pero aquí es una costumbre muy bien establecida. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, en San Luis, los padres van por todos los salones de la escuela, bendiciendo en cada salón a los nietos con sus velitas así. Bueno, y pienso que por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en el noreste, que era muy frío, todo el mundo tenía enfermedad de la garganta en febrero. La época era perfecta. Entonces, cuando venía la fiesta de San Blas, pues muchísima gente iba a la misa para recibir esa bendición. La bendición de la garganta. Muchos sufrían por la calefacción o por el frío o porque simplemente es que todo te seca. Enfermos, el frío, si estás afuera, te reseca toda la garganta, la piel, todo. Y si estás adentro con la calefacción, también te seca. Entonces, por donde sea, la garganta sufre. Así que bueno, todas esas enfermedades de la garganta se las... Y aprovechamos también de rezar ahora que estamos hablando de eso del frío y todo. Tuvieron esa tormenta horrible de nieve allá arriba en este fin de semana que pasó. Y para entonces, por todas las personas que a lo mejor hay gente sin calefacción. Y para este jueves y viernes esperamos pues una oleada de frío también. Justamente para el día de San Blas. Oye, ¿verdad? Bueno, a pesar de los prodigios que el santo hacía en la cárcel, lo llevaron a juicio. Y como no quiso renegar de Cristo y sacrificar a los ídolos, pues fue condenado al martirio. Primero lo torturaron y después le cortaron la cabeza con una espada. Esta fue la manera como él murió, un mártir, obispo. Lo representan así, pues anciano con los animalitos y todo esto, pero sobre todo resalta en él ese milagro que hizo a ese niño de la garganta que estaba sofocado con esa espina. Y nos encomendamos a él, pues para que todas esas personas que sufren de alguna enfermedad pues de la garganta. Y todos los que tienen COVID ahorita, que el Omicron da en la garganta. Sí, exactamente. Entonces, y felicidades a quienes se llamen Blas. Todos los que lleven ese nombre. Yo me acuerdo de Blas Rivera. Yo también, si conocemos a un de Blas. hecho, cuando estaba hablando me acordé de él. Bueno, muy bien, tenemos esta oración. Que en inglés dicen Blaze. Sí. Pero yo no conozco ningún Blaze. Conozco Blas en español. De hecho, ahorita cuando dijiste Blaze no conozco a nadie. Pues mira, tenemos entonces la oración que es un poquito larga, pero es muy bonita. Vamos a rezarla despacio. Y en la mitad de la oración, ahí les vamos a decir, pongan su petición para que cada quien piense su petición. Ponemos todas las que hayan escrito ahí en el chat y entonces rezamos por todas esas intenciones. Bueno, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Blas, tú que te retiraste a una cueva, alejándote del mundo, para mejor hablar con Dios,
haz que encontremos nuestra propia plática con Él. Tú que confiaste en la fuerza de Dios y en su infalible capacidad y poder, y que por medio de obras y milagros conseguiste convertir a los que no creían, transforma nuestra desesperanza en fe, cambia nuestros lamentos por gozo y convierte nuestra escasez en abundancia. Glorioso San Blas de Sebaste, que a la llamada del Señor respondiste ofreciendo el cáliz del martirio y fuiste perseguido y cruelmente torturado, otórganos tu santa intercesión. San Blas, médico y mártir, portento de bondad y compasión, que tanto consuelo, amor y milagros diste, que incluso en el largo camino a prisión la gente imploraba tu bendición, el remedio de sus males y la curación de sus dolencias, te rogamos nos favorezcas en estos momentos de gran pesar. Hacemos aquí la petición de cada uno. Oh San Blas, obispo de Sebaste, os suplicamos vuestra mediación para que llevéis ante el trono del Altísimo esta necesidad que hoy nos aflige, que nuestras súplicas sean oídas y atendidas y que no nos falte nunca la voz para cantar contigo las alabanzas del Señor, buscar su voluntad, implorar su perdón y misericordia divina y pedirle fuerzas para servirle mejor. Amén. San Blas, ruega por nosotros. Muy bonito. Bueno, muy bien. Ya regresamos. Ya regresamos. La noticia del día. Bueno, aquí estamos de regreso. Con la primera noticia. La noticia. Vamos a ver. La noticia del día primera. Indemnizan a policía católico con $75,000 tras suspenderlo por rezar frente a un abortorio. Resulta que la ciudad de Louisville, en Kentucky, le está pagando a un oficial de policía local un acuerdo de $75,000 tras haber sido suspendido por rezar afuera de una clínica de abortos, según informó la firma de abogados que lo representa. El oficial Matthew Schrenger estaba fuera de servicio cuando se detuvo a orar con su padre en la acera pública frente al Centro Quirúrgico de Mujeres EMW hace casi un año, el 20 de febrero, según la firma Sociedad Tomás Moro, o sea, la firma de abogados. Qué bonito nombre, ¿verdad? Sí. Schrenger llegó temprano en la mañana antes de que abriera el proveedor de servicios de aborto, como participante de la campaña 40 días por la vida, que tiene por objetivo el fin del aborto a través de la oración y el ayuno. Pat Heffron, asesor principal de la Sociedad Tomás Moro, dijo previamente que el oficial Matthew, un policía veterano, estaba rezando el rosario según una cadena de noticias afiliada a otra cadena de noticias. A la cadena Fox. A Fox. Por sus acciones, el oficial Matthew fue suspendido por más de 4 meses con goce de sueldo, despojado de sus facultades policiales y puesto bajo investigación. Se lee en un comunicado de prensa del 27 de enero de la Sociedad Tomás Moro. Según una carta obtenida en junio pasado por esta cadena de noticias, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville expresó su preocupación de que el oficial Matthew usara su uniforme completo mientras participaba en una actividad de protesta, pero reconoció que intentó cubrirlo con su abrigo. O sea, que él tenía el uniforme, pero lo tenía tapado con su abrigo. Exactamente. El video de vigilancia obtenido por esta cadena de noticias mostró al oficial Matthew rezando y caminando fuera de la clínica durante aproximadamente 45 minutos y en un punto llevaba un cartel que rezaba de la siguiente: orar para terminar con el aborto, informó el medio. El acuerdo se produce 3 meses después de que Schrenger, o sea, el oficial Matthew, demandara al alcalde de la ciudad, al jefe de policía y al departamento de policía, en una demanda federal presentada por su representación legal. El abogado calificó las acciones de la ciudad contra el veterano policía como una violación significativa e inexcusable de los derechos constitucionales de un oficial leal. La disciplina injusta reveló innegablemente una discriminación
basada en el contenido contra los puntos de vista pro vida personales del oficial Schrenger y violó sus derechos a la primera enmienda, dijo Heffron, que es el abogado. Él no se involucró en ninguna protesta política mientras estaba de servicio. Oró en silencio. Además que no estaba en servicio en el momento que estaba rezando. Sin embargo, el oficial Schrenger fue castigado por este comportamiento privado y pacífico, agregó el abogado. Asimismo, acusó al departamento de policía de un doble rasero. El tratamiento del oficial Schrenger, Matthew, fue particularmente irritante considerando que otros oficiales de policía de Louisville habían marchado anteriormente, mientras estaban de servicio y uniformados en protestas políticas que aparentemente fueron aprobadas por el departamento de policía, dijo. Fue tratado de manera muy diferente a otros oficiales que sin lugar a dudas se habían involucrado en verdaderas protestas políticas y activismo mientras participaban en manifestaciones LGBT y Black Lives Matter, comentó. Según la Sociedad Tomás Moro, los registros abiertos mostraron que esos otros oficiales no enfrentaron suspensión ni ningún tipo de disciplina en absoluto. Qué locura, ¿verdad? Así a veces injusto es, pero bueno. Sí, pero bueno, gracias a Dios, fíjate. Sobre todo vemos que este oficial Matthew fue valiente. Ganó su demanda, fue indemnizado con $75,000. Y le abrió la puerta a muchos otros oficiales para que también puedan pues ejercer su derecho a rezar en público, imagínate. Bueno, la otra noticia que tenemos es que el Vaticano... Una noticia colorida. Colorida, muy colorida. El Vaticano se llenó de globos de colores este domingo pasado. Después del rezo del Ángelus este domingo, el Papa Francisco saludó personalmente a un grupo de niños que participaban en la Caravana de la Paz, organizada por Acción Católica Juvenil de la Diócesis de Roma, quienes lanzaron al cielo decenas de globos de colores. La caravana, que se realiza desde hace 43 años, es el último domingo del mes de enero. Convoca a jóvenes y niños de las parroquias y escuelas católicas de Roma con el fin de subrayar la necesidad de vivir en un mundo de paz y solidaridad. Este año, debido a la pandemia de COVID-19, solamente participó un pequeño grupo de niños jóvenes, padres, educadores y sacerdotes. Mientras observaba el ascenso de los globos, el Papa Francisco dijo: es un signo de esperanza que los jóvenes de Roma nos traen hoy. Su lema es remendemos la paz. Bonito eslogan. Es importante. Hay una gran necesidad de remendar desde nuestras relaciones personales hasta las relaciones entre estados. Gracias, dijo el Papa ante los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. En un mensaje dirigido al Santo Padre por representantes de Acción Católica Juvenil de Roma, se aseguró que a pesar de las dificultades del momento, el grupo no se desanima y con nuestros amigos conectados desde casa queremos gritar nuestro deseo de paz. Mira, una noticia bien bonita y sobre todo no podemos unirnos a esas intenciones del Papa. Que está pidiendo especialmente oraciones por la paz en Ucrania. Y por lo menos aquí sabemos pues que muchos, por lo menos en la parroquia donde yo asisto, he sabido de personas, de nietos o hijos que se han ido al frente, los han Ucrania. Mandado por si acaso. Sí, exactamente. Entonces, sí, hay que rezar por la paz. Hay que rezar por la paz y bueno, y además que la guerra no lleva a nada. A nada, y una guerra en Ucrania ya es en Europa, o sea, eso podría desatar Así que bueno, recemos. Recemos y no pensemos mucho en eso, en guerra, sino pensemos en la paz y recemos. Y sobre todo por los que pueden tomar decisiones en esos casos. En esos casos. Bueno, muy bien, ya regresamos. Ya regresamos con nuestro... otro segmento. Ok. Ok. Creo que era la musiquita. ¿Musiquita? Creo. Ok. Música para el alma. Que el mundo os conozca por vuestra bondad.
vuestros deseos presentad a Dios. Hablad con Él y suplicad y siempre dadle gracias, y el mismo Dios os guardará en su paz. Alegraos siempre en el Señor, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Siempre, alegraos siempre, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Siempre, alegraos siempre del Señor, alegraos siempre, que el mundo os conozca por vuestra bondad. Siempre, alegraos siempre del Señor. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me impresiona eso, que así fue como se extendió la fama de Jesús por todo el territorio. Así empezó, ¿verdad? Impresionante. Porque además era eso, era una voz con autoridad. Y sobre todo que mandara a los espíritus inmundos. O sea, eso era que de verdad tenía una autoridad del cielo, definitivamente. Sí. Bueno, es que la mirada de nuestro Señor ya cautivaba a muchísima gente. O sea, era algo así como que eso, la autoridad, que lo dice varias veces en el Evangelio. A mí me impresiona que eso sea el primer milagro, digamos, que cuenta San Marcos en su Evangelio. O sea, que es con un espíritu inmundo. Sí. Yo creo que es eso, como para mostrar que desde el principio ya la gente empezó a notar que lo de Jesús venía del cielo, venía de Dios, que no era... Y los que no quisieron ver porque no quisieron. Sí. Y mira, San Marcos empieza a relatar como, porque él empieza directo con la vida pública de Jesús. Él no habló del nacimiento ni nada de eso. Sino que empieza con San Juan Bautista, como lo explicamos ya anteriormente, y la vida pública. Sí. Y este relato que leímos hoy lo abre con esa como una jornada del maestro en Cafarnaúm, así como que cómo era el día de Jesús. Entonces comienza por la mañana en la sinagoga, después vamos a ver en la próxima semana que sigue en la casa de Pedro, después con las curaciones que continúan al atardecer. Y cuando ya pues llega el descanso sabático, entonces concluye con la oración de madrugada. O sea, eso me estoy adelantando un poquito a los próximos días. Pero es así como para que vean que empieza como contando cómo era un día en la vida de Jesús. Algo así. Cómo la gente se sorprendía con las cosas que él hacía. Y qué hacía Jesús en un día. O sea, cómo rezaba, cómo curaba, no sé qué, iba a la sinagoga, esas cosas, ¿no? Entonces, en estos versículos pues aparecen como condensadas las actitudes que ante Jesús se van a presentar enseguida. O sea, lo que tú estás diciendo, así el asombro de la gente, la muchedumbre que se empieza a reunir junto a él y lo sigue, los discípulos que se adhieren a Jesús sinceramente, o sea, como que buscan seguirlo así de corazón. Pero también viendo aquellas cosas seguramente, o sea,
Fíjate que uno de los, creo que era, tú me corriges, a mí siempre se me olvidan los nombres, cuando dijo, hemos conseguido al Mesías, al Felipe. Felipe. Entonces, claro. Le dice a Natanael. Sí, eso todavía creo que no lo han narrado ahí, solamente hasta ahora llevábamos los 4 primeros, ¿verdad? Que eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Sí. Ajá. Y luego la primera narración es la liberación, como decíamos, de un endemoniado. Y el evangelista, o sea, San Marcos, se hace como eco del comentario de la muchedumbre que se admiraban de que Jesús enseñaba y actuaba con autoridad, o sea, como con potestad. Y además se impresiona, o sea, pero ¿con qué autoridad hace eso? Sí, lo nombra varias veces. Y bueno, vemos que a lo largo de estos primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, Jesús nos va a ir mostrando que su potestad, su autoridad abarca muchas cosas. O sea, abarca las enfermedades, los demonios, pero también las leyes. Y además la naturaleza. La naturaleza, exacto. Y las leyes, o sea, cuando la cuestión del sábado, eso lo vamos a ver más adelante, pero o sea, que Él es el dueño de todo, de la creación, de la ley, de todo. Ahora, sin embargo, en este capítulo que vemos aquí, la potestad se refiere a 2 cosas. A su autoridad con la que enseña, o sea, a su autoridad en la enseñanza y a su poder sobre el demonio. Y Jesús no se remite nada más a la enseñanza de los maestros de Israel. O sea, ni siquiera introduce su doctrina así, o le presenta su doctrina como los profetas, afirmando que proclaman la palabra de Dios, sino que su palabra es la de Dios. O sea, y además Él es la palabra de Dios, Él es el verbo. Exacto. Y para refrendar ese poder, o sea, como para demostrar que sí tiene ese poder de la palabra, o sea, de que su palabra es palabra de Dios, entonces con esa palabra libera al endemoniado. O sea, como para mostrarle a todos. No es en grande, bueno, yo imagino que a lo mejor, no sé si en ese momento expulsaban también otros a los demonios. Sí hay casos, yo he leído que sí había casos de gente. Me imagino que tendrían unos ritos más extensos. Era súper difícil. En cambio Jesús es con una palabra. Vete. No, y todos los otros que lo podían hacer siempre era en nombre de Dios. Jesús no dice, en nombre de Dios te digo, sal de él, sino que dice, te lo ordeno, sal de él. O sea, yo tengo ese poder porque soy Dios. Exacto. Bueno, quiero decir, Jesús, pues. O sea, me entiende, ¿verdad? Yo estoy... Sí. Bueno, y algo bonito también de eso es que libera al hombre del endemoniado. Sí. Sí, bueno, y me impresiona cómo el endemoniado además como que lo enfrenta. Así como que, o sea, casi que déjanos en paz, estábamos muy bien hasta que tú llegaste aquí. O sea, ¿qué tienes tú que ver con nosotros? A mí me gusta mucho esa parte de la película de la Pasión. Que el demonio va como sondeando el terreno. Y se va como asomando por todos lados, viendo a ver, ¿será? No será. ¿Será un enviado o será el propio? O sea, porque él no sabía. Sí. No, y o sea, de verdad me impresiona esto que estamos comentando de la autoridad también en la enseñanza. Los profetas cuando enseñaban decían, o sea, vino a mí la palabra de Dios o sea, ayer leíamos en la misa, en la primera lectura de Jeremías, que dice que vino a mí la palabra de Dios y me dijo, di esto y di lo otro y di aquello. Jesús no dice nada de eso. Él no presenta la doctrina como que otro me dijo que dijera, sino que yo enseño, yo digo, mi palabra tiene poder. O sea, mi palabra es. Exactamente. Entonces, bueno, a diferencia de lo que tú estabas preguntando, de los otros, de exorcistas que sí existían, pero que hacían complicadas operaciones para averiguar el nombre del demonio, para entonces poder tener autoridad sobre él, no sé qué, Jesús con un simple mandato lo arroja. O sea, el poder está simplemente en su voz, en su palabra. Y que, o sea, que el demonio fuera arrojado no era lo nuevo, porque sí, como estamos comentando, habían exorcistas hebreos que lo hacían. De hecho, en
¿cómo se llama? En la serie esa que se llama The Chosen, Los Elegidos, que comienza precisamente con María Magdalena. Ahí se ve como que buscaban a los sacerdotes y eso para que fueran a sacar, y ellos aterrorizados, y creo que es en The Chosen, en el primerito capítulo. Pero o sea, sí existían, pero era muy difícil hacerlo. Y la cosa es que Jesús con una sola palabra ya resolvió el problema. Bueno, y de hecho, hoy en día, igual, hay sacerdotes que además la diócesis o el obispo los nombrará para eso precisamente, que son exorcistas, y hacen los ritos pero en el nombre de Jesús. Pero exacto, es el rito en el nombre de Jesús. Y tengo entendido que a veces son más de una sesión. Sí. O sea que es más o menos, bueno, más o menos no. Bueno, sí, hasta se podría comparar en aquel tiempo. A lo mejor con ritos, tú sabes, así como que... Sí. Claro, en este momento es... Ya es diferente, ya tenemos la gracia y ya Jesucristo murió por nosotros, todo eso. Pero de todas maneras es verdad, o sea, el sacerdote es un intermediario. Mientras que aquí era el mismo Dios en persona quien lo mandaba, y el demonio no le queda otro remedio que obedecer. Sí. Entonces, bueno, y si nos preguntamos así como, bueno, pero ¿cuál era esa enseñanza nueva de Jesús? O sea, ¿por qué era nueva? Entonces miren lo que nos dice San Jerónimo. Dice, porque manda con autoridad a los espíritus inmundos. No invoca a ningún otro, sino que él mismo ordena. No habla en nombre de otro, sino con su propia autoridad. Y los demonios pues tienen, eso lo hemos comentado muchas veces, que los demonios tienen un conocimiento y un poder superior a los hombres, o sea, son ángeles, su naturaleza es de un ángel. Nuestra naturaleza es humana, de un ser humano, pero ellos tienen naturaleza angélica, o sea, con una mente brillante, el problema es que son ángeles caídos, entonces todo está pervertido y lo que antes era hecho para amar, ahora lo único que hace es odiar. Y la inteligencia brillante que tenían para conocer a Dios, para hacer el bien, ahora es para hacer el mal y para, como decimos, para odiar. Exacto. Entonces, pues toda esa maravilla angélica usada para el mal, frente a Jesús, no sirve de nada. Ni para nada. Y fíjate que ni siquiera, o sea, ellos conocen que Jesús es el santo de Dios, o sea, como que viene de Dios, pero desconocen que es el siervo del Señor que liberará al mundo con la cruz. O sea, en el momento de la cruz, eso no hemos llegado ahí, falta mucho para que lleguemos a la cruz. Pero era lo que te decía, que en esta película de la Pasión se ve. Claro, todo más es como un condensado, pero se ve. Sí. Y lo ponen pero bien. Exacto, en el momento de la cruz, él yo creo que estaba brincando en una pata pensando que había triunfado. Y para después, a los 3 días, darse cuenta que la humillación fue total para él. Porque justamente la cruz fue la victoria. Sí, por eso pero que la cruz es el símbolo el símbolo para nosotros y es el símbolo del cristiano. Y del triunfo además también, por supuesto. Y Santiago, recordando a Santiago, dice San Agustín: estas palabras demuestran que los demonios poseían una gran ciencia y que les faltaba la caridad, o sea, el amor, ya lo perdieron. Temían de él su pena y no amaban en él la justicia. Se les dio a conocer cuanto él quiso y quiso cuanto convino para infundirles terror. O sea, como que los demonios estaban aterrorizados con Jesús, porque no sabían, uno diría en palabras mías así, no sabían a qué atenerse. Sí, ahí como que... sí. No, y además uno ve varias escenas, puedes pensar varias escenas del Evangelio. Cuando, por ejemplo, el demoniado de Gerasa. La semana pasada también te acordaste de él. Sí, bueno, porque... es impresionante. Un poco de verdad. No, pero a mí me impresiona mucho es que esto le dicen así: has venido a destruirnos. O sea, estaban aterrorizados. Y por eso uno tiene que tener conciencia del demonio, de que existe, de que siempre va a tratar de ponernos ahí la zancadilla para que caigamos, para alejarnos de Dios. O sea, él está todo el día maquinando con su mente brillante de ángel
¿en qué forma nos va a alejar de Dios? Y nos va a impedir que hagamos el bien. Pero también tenemos que saber que si estamos con Dios, estamos bien, estamos con el jefe, y que además está aterrorizado el demonio. Se aterroriza con el poder de Dios. ¿Sabes qué? Ahorita... Entonces no hay que, o sea, hay que estar consciente de la realidad del demonio y del infierno, pero más consciente todavía del amor de Dios y de la gracia y de la misericordia. No, y sabes que estaba pensando que a veces yo por lo menos lo pienso, que uno cuando piensa en el demonio piensa como si fuera uno, y tal vez lo puede comparar o lo equipara, o lo que es un gran error, con nuestro Señor, porque nada que ver. Y nada que ver, o sea, los ponemos en el mismo plano. Exacto, y además la cuestión es que no es uno, son muchísimos demonios que están todo el tiempo trabajando para que uno caiga. En el mismo cuento tuyo, el endemoniado de Gerasa, le dice, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. ¿Se imaginan? Una legión. Entonces, claro, no es uno. Uno habla de Satanás, pero es... Tú sabes que ayer, muchos. Cuando salí de San Luis, que venía de regreso ya, puse Relevant Radio. Y entonces ellos repiten el fin de semana, repiten programas de la semana. Y yo no sé si el programa era del viernes, pero estaban comentando precisamente que hay ahorita una tendencia de gente que le está poniendo a sus hijos de nombre Lucifer, Jezabel. Wow. No, bueno, porque eso está en la Biblia también, ese nombre, y Lucifer significa luz de la mañana. Wow. Lucero, el que lleva la luz, una cosa así. Sí, pero eso era antes de caer. Sí. Que ese nombre era bonito, pero o sea, ponerle ahorita a un niño un nombre de eso, es como ponérselo ahí en bandeja, una locura, ¿verdad? Una locura. Así es que, mira, por cierto, tengan cuidado, porque sí hay mucha gente que, no, es que yo le pongo ese nombre porque está en la Biblia. En la Biblia hay muchas historias de gente muy santa y de gente muy mala. Entonces, si el nombre que le están poniendo al niño es de uno de los malos, tengan cuidado. Bueno, y la mejor recomendación es que vean los santos. Sí, pónganle el de un santo. Sí, en los santos, bueno. Ahí no se van a pelar. No se van a pelar. Y además hay nombres de todo tipo, ya no hemos dado cuenta de eso. Fíjate, Viridiana. Ese me gustó, suena bonito. En estos días te dije uno que también hasta no era Santa, No, pero precisamente buscando los santos de hoy también me dijiste otro que te dije, pero ¿cómo que se llama así? Sí, no, hay unos nombres, a mí lo que pasa es que soy malísimo con los nombres, pero lo cierto es que hay unos nombres muy curiosos, como también los que conocemos. Exacto. De toda la vida. Hoy, por ejemplo, hablábamos de San Blas. Blas es un nombre de un santo, de un gran santo, de un obispo. Bueno, tantos nombres, agarren esos nombres. Exacto. Tomen esos nombres para sus hijos. Mira, y ahorita que estamos hablando de de eso de que estar con Dios para evitar las tentaciones del demonio, de Jesús que nos enseña su palabra. Y que el demonio trabaja día y noche sin descanso para alejarnos de Dios. Que nos perdamos. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos comentado que queríamos hablar con ustedes de un temita? Es muy interesante porque además son 7 razones que nos dan, esto la verdad que lo vimos y nos pareció interesante, 7 razones que nos dan para llegar a misa antes de tiempo. O sea, antes de la hora, antes de que comience la misa. ¿Y eso por qué? Porque una de las cosas en las que el diablo se interesa es en que lleguemos tarde a misa. Y resulta que, acuérdense que todos tenemos que escuchar misa todos los domingos. Y completa. Es un mandamiento de la iglesia, y de la ley de Dios. O sea, escuchar misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. No se vale llegar en la parte después de las lecturas o después de la homilía, porque la homilía es un fastidio. Ese padre habla mucho, yo me voy después que termine de hablar. Toda la misa, si le parece que el padre habla mucho, pues no sé, busque otra, o va simplemente y escucha al padre lo que dice. Y piense a ver qué le quiere decir Dios con eso. Eso también. Pero o sea, hay que escuchar misa entera, desde que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, al principio,
hasta que el padre da la bendición final. Tampoco se vale salirse después de la comunión y me voy porque estoy apurado. Sabes que ayer, no lo había hecho antes, pero ayer, después que se preparó todo en la misa, me fui al estacionamiento y me quedé un rato allí. Bueno, también porque la iglesia no tiene suficiente, la de Menor, San José Menor, no tiene suficiente espacio y pues tenía que pasar a otro salón para la gente que llega tarde. Y me quedé en el estacionamiento. Pero que conste que ya él había escuchado su misa, era ayudando en otra misa más adelante. Claro, haciendo mi trabajo. Y me quedé en el estacionamiento un tiempo, porque además de eso también hay personas que hay que poner cuidado en eso, porque sé que está pasando aquí en Austin, debe estar pasando en otras ciudades también, es que hay personas que van y tienen eso como trabajo, que van a las horas de misa y se dedican a pedir dinero y toman el carro, se van a la otra iglesia, ya tienen un horario y hay que estar muy pendiente de eso, pues porque ya la gente que está, si quieren ayuda, perfectamente, todas las iglesias tienen maneras de ayudar a estas personas. Pero tienen unos canales. Exactamente. Bueno, lo que quería decir, antes de seguir extendiéndome, porque nos tocan estos 7 puntos, es que mucha gente llegaba tarde. Muchísima gente, yo vi que llegaba gente, inclusive después de la homilía, en el credo inclusive. Sí. Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso. Y lo más curioso, que después uno ve a esa gente que llegó tarde en el credo y se para a comulgar. Sí. Y no deberías comulgar si llegaste el domingo. O sea, si es una misa de diario es diferente porque no hay obligación de escuchar la misa del martes o el miércoles. Pero si vas a una misa de domingo y llegaste tarde, no deberías comulgar porque no estás cumpliendo el mandamiento. Y cuando uno no cumple el mandamiento de escuchar la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, eso es un pecado mortal. Sí. Bueno, y antes de comenzar, eso sí lo quiero hacer rapidito, porque me gusta muchísimo esa anécdota en tu familia, que además uno de tus hermanos es sacerdote, que tu mamá... mi mamá lo sacó de otro santo. Pero bueno, nosotros en ese momento no lo sabíamos. Bueno, eran niños. Sí, éramos chiquitos, y uno de mis hermanos, que ahora es sacerdote, y de hecho él lo contó en su primera misa, dijo un día que iba, ¿a qué misa vamos? A tal hora, creo que era la de la 1 de la tarde. Y entonces dice él, ay, no, esa misa es muy larga. Y mi mamá le dijo, la misa te parece larga porque tu amor es corto. Entonces, claro, ya todos los demás dijimos, más nunca podemos decir que la misa es larga porque nos va a... Y seguro que lo puso a pensar. Sí, bueno, fíjate que tan lo puso a pensar que lo cuenta ahora de sacerdote en sus homilías, o sea... Sí. Bueno... iba a echar otro cuento de él ahorita que me contó mi mamá ayer. Claro, pero que sí, no quiere. Bueno, no sé, es que le pidieron que ayudara en una parroquia, que el obispo pidió que se podían prestarle un sacerdote para esta parroquia que pues tuvo un problema el sacerdote y no tenían padre. Entonces él es una parroquia que está en una zona, digamos, de gente sencilla, de gente humilde. Y entonces él le estaba contando a mi mamá que está impactado porque él no puede abrir la boca y decir, vamos a hacer, porque ya tiene no sé cuántas personas ahí ofreciéndole ayuda. Suele suceder, ¿verdad? Sí, y en cambio he ido a dar misas que me han pedido de pronto para un funeral o no sé qué, de gente con muchísimo dinero y bueno, de broma le dan las gracias. Sí. O sea, a veces ni las gracias. Entonces él dice que, o sea, de verdad, cómo es el corazón de la gente sencilla y mientras más pobre, más generoso. Más sencillo, es verdad. Entonces, bueno. Pero lo cierto, vamos a ver cuáles son las 7 razones para llegar a misa temprano. Mira, Betty, primero es un deber católico escuchar misa todos los domingos, ya eso lo sabemos. Eso lo dijimos. Hay que ser puntual para cumplir, sobre todo con el precepto. Pero no se trata simplemente de una norma. Si se extiende el verdadero valor de la Santa Misa, se trata del centro de la vida del cristiano. Llegar unos minutos antes nos puede aportar mucho y nos ayudaría a vivir pues de forma más intensa. La misa, sí. Ok, entonces tenemos estas 7 razones. ¿Cuál es la primera? La primera es garantizar que escuchamos misa entera. Exacto, que es lo que estamos diciendo, porque ahorita uno vive corriendo, ¿verdad? Sí. Vivimos corriendo de un lado para otro y no llegamos a la mitad de las cosas. Y de esto nos dice, es corriente en esta vida
como dices tú, ajetreada, pues vivir, como dices, con esa velocidad, pero se trata de uno hacer un horario, decir, o simplemente en la casa con los niños, decir, mira, vamos a llegar 10 minutos antes, 5 minutos antes, y entonces hasta la hora todos listos. Se trata de planificarse, o sea, a lo mejor el día antes uno dice, bueno, mira, tenemos esta misa, o sea, las opciones. Entonces, bueno, y también tenemos este otro, porque ahora les ha dado por poner las competencias deportivas de los niños los domingos. Entonces, claro, y claro, si el niño está entrenando todo el año para este deporte y le toca la competencia, también es como triste no llevarlo. Entonces, bueno, uno dice, ok, pero ¿qué opciones tengo? Tengo esta, y entonces uno se planifica. Y nos acordamos de ese tercer mandamiento de la Iglesia Católica que nos dice oír misa, o sea, escuchar la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Exacto. Y una cosa importante, o sea, si llegamos a la misa tarde con la misa comenzada, ya no estamos cumpliendo el mandamiento. Y además hay otra cosa importante, el que llega tarde no cumple el mandamiento y no vive bien la misa, pero el que llegó temprano y está tranquilo escuchando su misa, pues resulta que también se distrae con ese montón de gente que empieza a llegar a distintas horas, entonces muévase para allá y ruédese, oye, vale, pero y entonces, o sea, hubiera llegado a la hora y todos nos acomodamos, pero entonces después es todo uno ve como una revolución. Se trata de la caridad. Sí. Con los demás también, por supuesto, sí. de llegar temprano. Mira, y el Papa Francisco dice que en la misa el Señor Jesús, haciéndose pan partido por amor a nosotros, se nos da y nos comunica toda su misericordia y su amor, renovando nuestro corazón, nuestra vida y nuestras relaciones con Él y con los hermanos. Sí, y bueno, que eso es la misa. Sí, y era lo que tú comentabas antes también, si vamos a misa, vamos a programarlo bien, vamos a salir tal hora, porque fíjense, si vamos a una obra de teatro o vamos al cine, nadie llega al cine. A un concierto, nadie llega a la mitad. Normalmente nos vamos antes para llegar, oye, mira que va a empezar la película, vamos a llegar antes. Bueno, esta es la misa, por el amor de Dios, entonces vamos a planificarlo bien y lo hacemos. Sí, eso es verdad. Sí. Si uno va para el cine o va para un concierto, uno no llega de último porque además no ves nada, no oyes nada, no te enteras. Tú no quieres llegar ahí, y hay gente que para ir a un concierto se va 2 horas antes y se sienta ahí como una teja debajo del sol o como no sé, una planta a esperar que llegue el cantante. Y mira que me parece también el colmo compararlo, pero uno va a una película, empiezas y no la entiende. Es verdad. O sea, te pierdes muchas partes. Bueno, la misa es mucho más que una película, entonces vamos a hacer el esfuerzo de llegar temprano. ¿Cuál sería la segunda? La segunda razón para llegar temprano es que entonces así uno tiene tiempo de recogerse en oración y preparar el alma y la cabeza para ese evento maravilloso, para ese cielo en la tierra que vamos a tener allí, que es la misa. O sea, porque claro, uno llega con 1000 cosas en la cabeza y está distraído y pensando en otras cosas. Entonces, bueno, ese ratico ahí, antes de la misa, pues nos da como paz, nos serena y nos hace pensar eso, que la misa es un encuentro con Jesús, un encuentro personal y a la vez familiar. Entonces, bueno, podemos usar ese rato pues eso para... Podría perfectamente invocar al Espíritu Santo. Exacto. También podría perfectamente, si no tiene alguna oración, uno se busca, inclusive hay muchas oraciones en el mismo misal que nos ayudan para prepararnos para la Santa Misa, pero sobre todo saber que se va a dar a cabo, o se va a empezar el sacrificio de la Santa Tú sabes también que es muy bonito antes de eso, en ese ratico que uno puede rezar. O sea, eso que nos tiene distraída la cabeza, o sea, que estamos pensando en 1000 cosas y lo que vamos a hacer y esto que me preocupa, el trabajo, pues a lo mejor sentarnos ahí delante del Santísimo y decírselo. Mira, en esta misa quiero pedirte por esto que me preocupa, por esto otro, por no sé qué, por la enfermedad de fulano, por el trabajo, tal cosa, lo que sea. Exacto. Entonces, y bueno, lo ponemos ahí a los pies. Yo les recomiendo, si quieren tomarse el tiempo, hay unos escritos, no sé quién lo habrá hecho, de cómo el Padre Pío, así es verdad, San Pío, ¿cómo es? San Pío de Pietrelcina. Él tenía como ciertos pasos que además están perfectos y para uno vivir la misa. Y además como para cada parte de la misa. Para cada parte de la misa. Es muy eso si lo ponen en Google lo encuentran. Sí. Bueno, el tercer paso sería adelantar las lecturas
Adelantar las lecturas es simplemente ahí tienen el misal, o misalito, y pueden perfectamente ir leyéndolas. Y si no lo tienen o no lo hacen los propios hacerlo en la iglesia, pero igual podrían hacerlo en la casa antes de salir. Pero leer las lecturas antes, meditar sobre ellas, sobre todo también porque a veces hasta cuando está el lector leyendo, o sea, hay personas que leen bellísimo y uno como que wow, disfruta la lectura. Otras veces, no leen tan bien y entonces uno como que le cuesta entender. Si uno lo ha leído antes, entonces ya como que uno sabe de qué va. Sí. Y otras veces también porque están en las lecturas y la gente se está metiendo y te mandan a mover y no te enteraste de que leyeron. Y luego pensar que lo que hablábamos anteriormente, no importa, llegamos tarde. No, la parte de la lectura, la liturgia de la lectura es muy importante. La liturgia de la palabra. De la palabra, pero es muy importante. Es que hay gente que cree que si llegan a la misa después de las lecturas, la misa le vale. O sea, que cumplieron el mandamiento. Sino como si fuera algo así es algo menor. Como que tienen que llegar al principio de la misa y salirse al final de la misa. Si no, no están cumpliendo el precepto. Es que hay una presencia real de Dios en la lectura. Sí, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, precisamente, pues uno dice, bueno, déjame poner atención. Exacto. Luego, hay otra cosa también. A veces en la parroquia, antes de que empiece la misa, están ensayando los cantos. Entonces también eso es algo bonito. O sea, San Juan Pablo II decía, que cantar a Dios es rezar dos veces. Eso siempre me ha gustado mucho. ¿Verdad? Que el que canta reza dos veces. Entonces, bueno, y eso porque él recordaba algo que decía San Agustín también. Entonces, bueno, en algunas parroquias, en esos minutos antes, ensayan un poquito los cantos. Bueno, entonces uno puede también ensayar con ellos y va rezando mientras y al cantar, canta. Que uno debe cantar para participar de la misa, pues para participar de la Santa Misa, pues uno tiene que también aprendérselo, seguirlos y darse cuenta de qué es lo que se dice allí, porque no son unos cantos X, sino que son, además es bonito como en cada misa los adecúan a las lecturas, al tema del día, tenemos el Gloria, tenemos cuando se canta el Aleluya, en fin, el Santo. O sea hay canciones a veces que uno las oye y casi que lloras de lo bonitos que son porque te llevan a rezar. Sí. Pero bueno. Luego también se puede perfectamente preparar una buena confesión. Eso es porque en algunas parroquias confiesan media hora antes de la misa. Sí, entonces pueden prepararse una buena confesión, si fuera el caso. Sé que en algunas parroquias pueden tener antes de misa. Tu hermano lo hace siempre, confiesa media hora antes de cada misa. Tanto de diario como de domingo, y hay otros sacerdotes que o sea, en los países de nosotros muchas veces confiesan durante la misa. Pero la verdad es que se recomienda a los sacerdotes que las confesiones no sean durante la propia misa, para que la gente precisamente pueda vivir intensamente cada sacramento. Pero también para que vivan el sacramento de la confesión bien y vivan el sacramento de la Eucaristía bien. Tal vez en nuestros países que eso se vive así, esas confesiones durante la misa, también a lo mejor, pienso yo, sería para personas que a lo mejor lleguen a misa para que participen, por supuesto, de la Eucaristía. No, y bueno, y también porque a lo mejor durante la semana hay mucha gente que le es muy difícil. Sí, y vemos en las iglesias de nosotros veíamos confesionarios, mano izquierda, mano derecha. Las de aquí, la verdad, tienen el confesionario en la parte de atrás de la iglesia. Está totalmente fuera de la iglesia. Y aquí no tienen costumbre para nada confesar durante la misa. Y la verdad es que sí está recomendado que no se haga, pero por razones pastorales, pues si la gente entre semana no puede ir, bueno, mejor que se confiesen pero bueno, si en la iglesia de uno confiesan antes de la misa, uno puede llegar temprano para prepararse y hacer su examen de conciencia y hacer una buena confesión, y así participas plenamente de la misa. Pero si en tu iglesia no confiesan antes de la misa, igualito puedes llegar y prepararte y hacer un examen de conciencia para que cuando hagamos el yo confieso, te arrepientas de los pecados veniales y se te perdonen y participes igual muy bien de la misa. Y si tienes pecados mortales, bueno, no vas a poder comulgar, pero, o sea, no debes comulgar con pecados mortales, pero puedes aprovechar ese tiempo para preparar una buena confesión y en la primera oportunidad ir uno a confesarse. Me acordé de esa noticia que nosotros dimos, aquel hombre que murió en plena misa, ¿te acuerdas? Sí, qué increíble. Pasa. Entonces, claro, una forma también muy bonita de uno prepararse es
uno va, da gracias a Dios que está allí, de eso que hablábamos anteriormente, de tomarse un tiempo, luego pide perdón, lo que tú hablabas ahorita, y luego también uno pide ayuda, uno vale, también en ese momento sí. Pide ayuda. Bueno, yo no sé quién, no sé si era el Beato Álvaro del Portillo, que creo que era él, que decía que después de comulgar, él tenía una oración cortita, que decía solamente así 3 palabras: perdón, gracias y ayúdame más. A mí eso me encantó, y entonces yo siempre después de comulgar yo le digo esas 3 palabras. Exacto. Perdón por las cosas que he hecho mal y uno a lo mejor las piensa, gracias por las cosas buenas de esa semana, y ayúdame más para los propósitos que uno tiene que hacer. Sí. Bueno, tenemos la penúltima, es coger un buen sitio que nos ayude a seguir la celebración. Y ahí lo que decíamos de los conciertos y del cine y de todo. Exacto, nadie, cuando vamos al cine, nos vamos temprano y buscamos los asientos que estén arriba, retirados, en el centro de la pantalla y tal. Si llegamos tarde, el cine está lleno y nos toca en la primera fila, casi que uno le provoca salirse de la película y volver otro día. Igual porque como entonces dice, así y no ves nada, no igual, te enteras. Igual como dices tú, el que va a un concierto, pues igual, trata de irse lo más temprano posible para estar lo más cerca, porque a nadie le gusta estar retirado allá al final. Donde no ve ni oye ni nada. Exacto. Bueno, para la Santa Misa también hay que buscar un sitio donde estemos bien ubicados para vivir la Santa Misa. El mejor lugar normalmente son los primeros bancos. Sí. Yo no sé por qué la gente tiene como un terror de sentarse en los primeros bancos. No sé cuál es la pena. Uno dice, no, es que todo el mundo me ve, pero ¿cómo que todo el mundo te ve? La gente está viendo desde el altar. Bueno, y desde el altar te ve Dios. Sí. Entonces, o sea, deje la pena. Yo recuerdo un amigo que decía, no me gusta que me respiren en la nuca. Bueno, pero eso te pasa en cualquier sitio que te sientes en la iglesia. Pero no, bueno, pero o sea, uno adelante se concentra más, porque si estás atrás de último, te distrae con los niños que lloran, los que sacan, los que están jugando. O sea, que es normal, porque son niños pequeños. No estoy hablando de niños ya de cierta edad, que los papás deberían ayudarlos a vivir la misa. Esa es la número 7. No, pero ya va. Sino, o sea, uno se distrae con todo lo que está pasando. Mientras que si uno está adelante, uno se puede concentrar mejor. Y que además, como dices tú, con buen sitio, pues uno tiene una buena acústica, una buena visibilidad de todas las cosas que están pasando. O sea, que esa es la idea. Ajá, ¿y cuál es la número 7? La última. La número 7 es que enseñar a los hijos el valor de la misa. O sea, es muy importante vivir la misa en familia. O sea, no es bonito eso de que el papá va a tal hora, la mamá va a tal otra, los niños no van a ninguna. No. Se entiende cuando hay niños pequeños, entonces uno se reparten. A veces así puede pasar. Porque dice, bueno, yo voy con estos dos, tú vas con los otros y así. Pero lo mejor es que vayan todos juntos. Vayan todos. Y sobre todo, a mí me impresiona, aquí en este país, son muy pocos los sacerdotes que yo conozco que se molestan con los niños en la misa. La mayoría de los sacerdotes dicen así como que vengan, bienvenidos. Claro, si algún niño se pone demasiado intenso, o un berrinche durísimo y tal, pues ya está de los papás con sentido común que se salgan de la iglesia hasta que el muchachito se calme. O sea, no, porque entonces nadie oye misa. Claro. Pero normalmente que un niño esté hablando, que juegue, incluso hasta que canten, ¿verdad? A mí me encanta cuando oigo a los niñitos que cantan. Sí. Bueno, y además pensar también que es una manera también de reforzar que la iglesia doméstica, o sea, ¿no? es la familia. Entonces, bueno, tratar de ir todos. Todos juntos como familia en misa. Yo no, ustedes iban todos a misa, todos, ¿verdad? Nosotros también, 8 todos muchachos, todos así. Sí. Y mi papá y mi mamá no se sentaban uno en cada extremo, se sentaban los dos juntos. Yo no sé cómo tenían los brazos elásticos que llegaban para manejarnos a todos, pero ahí todos escuchábamos la misa tranquilitos, la verdad. Yo me imagino que después a cierta edad uno empezó también, pero a lo mejor ya uno tenía el carro y manejaba. O sea, bueno, pero ya eso es diferente, ya eso es otra cosa. Claro. Pero pequeños, pues efectivamente. Pero además es que fíjense que los niños vean a sus padres, les deja una huella. O sea, eso deja una huella en el alma del niño. Como los vean rezar, cantar, comulgar, cómo se visten para ir a la misa, cómo se esmeran por llegar puntual a la iglesia. Todo eso les deja una huella a los niños en su alma. Les da a entender, o sea, los niños entienden que la misa es importante. Entonces, claro, si desde pequeñitos se acostumbran a entender la misa como algo central de la semana, que no se pone ni siquiera en discusión y que se llega a tiempo,
pues claro, después a lo largo de su vida también lo van a hacer. Exactamente. Y se lo van a enseñar a sus hijos. Sí, el ejemplo, lo que siempre hablamos, pues que también... Como siempre decimos, hay una época en que los jóvenes pasan por una etapa así como de dudas, la cosa, ponen en duda la fe y tal, no sé qué. Pero si desde pequeños vieron el ejemplo, sobre todo de su papá, de su mamá también, pero sobre todo de su papá, vivir la fe, ellos vuelven. Y regresan. Así que bueno, amigos, eso era nuestro tema que queríamos conversar, ¿verdad? Esas 7 ideas. 7 ideas que las vimos y oye, sí, vamos a conversar un poco sobre eso porque efectivamente hay que hacer el esfuerzo de vivir lo más importante de la semana, que es la misa, y participar de ella. Y bueno, y también para hacerle, o sea, para estar fuerte, para luchar contra ese ángel caído que nos quiere hacer caer a nosotros. Exacto. ¿Verdad? Que hablamos, que la palabra de Jesús, bueno, la misa es la palabra de Dios, el cuerpo de Dios que recibimos. Y que busca el demonio para que no asistamos y que no vayamos nunca. Y que siempre tengamos una excusa y etcétera. Eso bueno, se puede. Y le vamos a pedir a San José, que lo tenemos aquí atrás, que nos ayude esta semana a mejorar nuestra participación en la misa. ¿Cuál sería el propósito de la semana? Mejorar nuestra participación en la misa. Me parece excelente. El domingo que viene todos tenemos que llegar puntuales, por lo menos 5 o 10 minutos antes a la misa. Hagamos ese gran esfuerzo. Claro que sí. Sí, me parece excelente. Así que, amigos, con esto de un bizcocho, nos vemos de hoy en 8. De hoy en 8. Casi. Nos vemos de hoy en 8, sí. Nos vemos el próximo lunes. Así que tengan una bendecida semana. Y que Dios me los bendiga y me los haga unos santos. Sí, y bueno, recuérdense de rezar mucho por la paz que el Padre nos viene pidiendo, sobre todo pues, por todas esas personas que están también yéndose a Ucrania, los militares. Los militares, sí, señor. Bueno, muy bien. Chao. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.